Bien, me lo saco. Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Pero yo sé lo que están pensando, porque yo ya los conozco, yo ya sé lo que están pensando. Están pensando que me corté el pelo y que me bañé. Está bien, quedamos así. Pero bueno, les aviso que es lo más prolijo que puedo. Más es imposible, es el mayor esfuerzo. Pero bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. Bueno, mandamos saludos a todos los que están viéndonos también fuera de este lugar. Y miren, vamos a leer dos pasajes. Es un pensamiento que quería compartir, que estuve viendo en este mes. Y bueno, yo sé que el Señor me habló en esto y se los quería compartir. Miren, vamos a leer dos pasajes. Primero es Mateo capítulo 2, desde el versículo 19. Y después también vamos a leer Mateo 4. Pero miren lo que dice Mateo capítulo 2, 19. Dice: pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y acompáñame a Mateo capítulo 4, versículo 12, está ahí cerquita. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Oramos una vez más. Padre querido, te agradecemos por este tiempo que tenemos y porque podemos abrir tu palabra. Padre, te rogamos que vos nos hables, que tu Santo Espíritu obre en la palabra, y rogamos, Padre, que también nos libres de todo error. Padre, rogamos tu presencia en medio de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, como te habrás dado cuenta, vamos a hablar de Jesús, y yo quería mencionar algunas cositas que con respecto a estos pasajes. Primero que nada, sabemos que Jesús es conocido como Jesús de Nazaret. Si leíste el Nuevo Testamento, seguramente te habrá llamado la atención o te habrás dado cuenta que Jesús, en la mayoría de los casos, va acompañado de Nazaret. Es conocido como Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno, ¿sí? La Biblia nos muestra que José, después de que vuelven de Egipto, recuerdan la historia, y recién lo leímos, él va a terminar parando ahí en Nazaret. Lucas nos relata que cuando el ángel Gabriel anuncia a María, dice que él va a ir a Nazaret a hacer justamente el anuncio del nacimiento virginal. Probablemente José y María ya vivían ahí. Después, cuando se viene el tema del censo, se van a ir, van a ser el Señor, y después de un tiempo van a volver a Nazaret. Bueno, cuando vos lees la palabra de Dios, y sobre todo en el Nuevo Testamento, te vas a encontrar que Jesús es conocido como Jesús de Nazaret. Por ejemplo, yo tengo algunos pasajes para mencionarte, pero las personas de Judea y de Galilea lo reconocían así, lo van a llamar así. Por ejemplo, Mateo 21 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: sana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Los demonios o los espíritus malignos igualmente también lo van a mencionar así. Marcos 1, 21 dice: pero había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. En la cruz, Juan va a decir que en la cruz van a escribir Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y los discípulos, después del Señor ascendido, van a hablar de él y van a recordar siempre que él fue
de Nazaret. Pedro predicando, va a decir Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios. Hecho 10, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Jesús es indudablemente reconocido y todos en el tiempo de él lo reconocían como de Nazaret. Él es Jesús de Nazaret. Él se identificaba con aquel lugar. Bueno, hay un poco de registros acerca de qué fue Nazaret, de qué fue, si bien hay algunas opiniones diferentes, algunos piensan que había mucha más gente, otros que eran menos. Nazaret, que significa separado, dice que su importancia surge a partir del Nuevo Testamento. Era una villa entre las montañas, no era un lugar importante y no se menciona en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esto con respecto a Nazaret. Josefo, que fue un historiador, entre tantas cosas que hizo, fue un historiador y va a recopilar de aquellos tiempos muchas cosas, no la va a mencionar. Y al igual que Galilea, Nazaret era una de los lugares despreciados, sobre todo por los religiosos. Pero es importante destacar, y yo quería mencionar esto, que Mateo va a decir en Mateo 2:23, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Mateo va a explicar que justamente que Jesús sea de Nazaret, o sea llamado Nazareno, que sea llamado Nazareno, es el cumplimiento a profecías o cosas que dijeron los profetas. Ahora, yo sé que aquí hay muchos estudiosos. ¿Quiénes buscaron justamente este cumplimiento en el Antiguo Testamento? Me imagino que, no voy a decir que levanten las manos, pero me imagino que algunos lo habrán buscado. Yo la verdad que nunca no lo había buscado y siempre, sí, porque Jesús era nazareno, y como que uno lo repite porque lo escuchó por ahí, pero en lo personal yo no lo había buscado. Ahora, antes de seguir, es importante recordar que los evangelios son particulares y tienen objetivos diferentes. Por ejemplo, Marcos enfatiza el carácter de Cristo como siervo, ¿sí? Lucas va a enfatizar la humanidad, Juan su deidad, y Mateo va a enfatizar la realeza de Cristo. Mateo tiene en mente la nación judía. El tema central de Mateo es el reino y el cumplimiento en la tierra. Y Mateo va a demostrar que el Señor es aquel que fue profetizado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Mateo gira alrededor de que Jesús es el Mesías presentado a la nación de Israel, prometido en el Antiguo Testamento. Un ejemplo que es Mateo 21, 4, 5, que él va a decir, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y va a dar el ejemplo. Seguramente si leyeron Mateo es repetitivo en esto, y para que se cumpliese la profecía, y para que pase esto, lo otro. Bueno, justamente el pasaje que estamos viendo ahora es uno de esos, ¿no? Mateo va a decir, y José cuando se enteró que Arquelao reinaba, se fue a Nazaret para que se cumpliese la profecía de que había de ser llamado Nazareno. Ahora, es importante entender que hay diferentes interpretaciones con respecto a esta profecía. Curiosamente, si vos buscás una cita en el Antiguo Testamento que diga que él iba a ser nazareno, no lo vas a encontrar. Es más, es de bastante sorpresa para los expositores, dice un comentarista, que les llama la atención que no se encuentre, ¿sí? Y algunos mencionan Isaías 11:1, aunque algunos opinan que justamente ese pasaje es medio forzado buscar la interpretación al buscar el origen de las palabras. Pero si vos tenés una Biblia, como me pasa en la mía, justamente te invita a leer Isaías 11:1. Otros opinan que se refiere al voto de los nazareos, ¿sí? Pero bueno, algunos lo hemos repetido eso, pero tampoco se encuentra en la palabra que él sea nazareo, que eran aquellos que se apartaban totalmente y era totalmente exclusivo y riguroso el apartarse para consagrarse a Dios. Bueno, Jesús ni se menciona en el Antiguo Testamento ni tampoco lo fue, así que eso queda descartado. Otros opinan que cuando Mateo menciona que los profetas dijeron, se refieren a pasajes, en realidad profecías que eran conocidas en aquel tiempo, pero que no figuran en el canon bíblico. Estas son opiniones que si vos te pones a buscar, vas a encontrar. No figuran en el canon o que están perdidas, ¿sí? Esas son muchas de las interpretaciones o de las opiniones que se encuentran
con respecto a este pasaje. Sin embargo, Mateo va a mencionar que era el cumplimiento de una profecía. Nazaret era un lugar desconocido. Y quizás opinan que era muy chiquitito y quizás estaba en crecimiento, pero era hasta no muy conocido para los propios galileos, ¿sí? Cabe destacar que esto era en Galilea, que después vamos a mencionar un poquito más ahí. Y Galilea también era despreciada por justamente todos los religiosos. De Galilea nunca salió profeta, de Nazaret puede salir algo bueno. Natanael justamente va a decir así, cuando Andrés, si mal no recuerdo, le dice, encontramos al Mesías, hijo de José de Nazaret, ese de Nazaret va a salir algo bueno. Pero quizás pensando en que primero que era de Galilea y segundo que era de un lugar no muy conocido. Pero el Señor creció allí. No fue llamado el Señor por su lugar de nacimiento, no lo conocemos como el Señor, el belenita, lo que sea. Tampoco mencionado por su línea o su genealogía, aunque aquellos que creían que realmente como el ciego, que él era el enviado, le van a decir Jesús, hijo de David, sino fue llamado como Jesús Nazareno. Y con eso venía el oprobio y el desprecio que podía llegar a significar. Cuando en Hechos los discípulos son llamados secta de los nazarenos, justamente aquellos que lo van a llamar así, le van a decir así para herirlos, ¿no? Justamente ellos eran muy hirientes con la palabra. Bueno, y buscando me encontré con que lo más probable y ajustado al texto es que Mateo no se refiere a ningún pasaje en concreto del Antiguo Testamento, sino al tenor general de las escrituras proféticas que enseñan que el Mesías sería despreciado. No dice que algún pasaje iba a decir que iba a ser de Nazaret, particularmente o nazareno, pero sí hay muchos pasajes que dicen que iba a ser despreciado. Quizás leí en uno de los comentarios que justamente de Nazaret puede salir algo bueno, era una frase quizás común en ese tiempo, como diciendo de acá, de Parque puede salir algo bueno, ¿no? Es como decir, de este lugar o de esta región puede pasar algo bueno, pero el Señor era de ahí. Cabe recordar todo lo que significó para el Señor identificarse con nosotros. Él dejó su gloria, Él se hizo hombre, Él se humilló hasta lo más bajo, a tal punto que quizás para los demás el ver de dónde Él venía era hasta un motivo de desprecio. El Señor fue olvidado, el Señor fue prejuzgado, fue criticado. Todo lo que Él hacía se ponía en tela de juicio. Y esta era una de esas demás cosas que pasaban con el Señor. Pero acá venía el primer pensamiento que yo quería compartir. Aunque el Señor era así y se corría la voz de que Él era de Nazaret, bastaba solo con que las personas tengan contacto con Él para maravillarse. Era una cosa que lo escuchaban hablar, lo escuchaban enseñar, lo escuchaban predicar, lo veían vivir, hacer milagros, y la gente se maravillaba, la gente se sorprendía. Tengo un montón de pasajes, ¿no? Pero se admiraban de su doctrina, se maravillaban. Y decían, ¿cómo puede ser que este hombre sin letras del vulgo pueda hablar así? Pueda explayarse y enseñar estas cosas, ni hablar de los milagros, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, leo 1 Pedro 2:21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Primero que nada, yo quiero decir algo que siempre lo digo, pero Dios es muy claro, hermano. Dios es clarísimo. A veces queremos dar vueltas y empezar con que no, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo más claro que hay. Si hay algo que Dios no es oscuro. Digamos, Dios es muy claro con lo que quiere para con nuestra vida. El problema muchas veces somos nosotros, o voy a hablar por mí, soy yo, que ¿no? Indagar en los propósitos, escudriñar en, no sé, yo me acuerdo de chico, veía a los que buscaban los mensajes ocultos en las Biblias, en los libros que tiraban líneas, buscaban las letras ocultas, formaban palabras, digamos, pero vos vas a la Biblia y está claro lo que Dios quiere. Es clarísimo lo que Dios quiere, ¿no? Y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Eso es clarísimo. Como hijo de Dios debo exponer, hacer
vivir la voluntad de Dios. Debo vivir y hacer la voluntad de Dios. Eso primero que nada. Entonces, cuando yo empiezo a hacer la voluntad de Dios, me voy a encontrar con que el Señor quiere que yo vaya y predique el Evangelio y haga discípulos. Ahora, hacer eso, indudablemente, va a venir algo que hizo el Señor y que fue lo que le pasó, que va a ser el desprecio. No, pero la verdad que en la vida cristiana no hay persecución, no hay burla, no hay... Pero si yo no hago lo que tengo que hacer, no me voy a encontrar con eso, ¿no? Es como decir, la verdad que hacer cimientos en la casa no es tan difícil. ¿Cuántos cimientos hiciste? Ninguno. Bueno, entonces no sabés lo que hablar porque no. Digamos, es como que opinamos y no nos encontramos con cosas que la Biblia nos dice simplemente porque no lo estamos haciendo o no lo estamos viviendo. Y es verdad que en esta parte del mundo no es tan hostil como nos dicen, tan hostil, pero sí vamos a encontrarnos con esto. Porque el Señor se encontró con esto. Pero a la vez debo demostrar que soy hijo de Dios. Debo andar como Él anduvo. Cuando me ven a mí, ¿qué ven? ¿A Marcos de parque? ¿A Marcos del de laburo? ¿O estoy mostrando algo diferente? Estoy mostrando algo más elevado. Estoy mostrando la persona de Cristo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy mostrando? ¿Cómo es que estoy viviendo? Me debo parecer más a Cristo. Se tiene que notar. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se nota, se nota. Te lo tienen que decir los demás, porque yo puedo andar diciendo, che, yo soy re buen cristiano, y andá mis compañeros de laburo. ¿Y cómo es Marco? Sí, él se va al infierno, el hijo del demonio. Que una vez me dijo una hermana, que quizás la vi por ahí, creo que no sé si está conectada ahora, pero me dijo, vos sos creativo para la maldad. Esa era una de las flores que me tiraban a mí, ¿no? Creativo para la maldad. ¿Muestro a Cristo? Lo muestro. Para mostrarlo, primero tengo que hablar, ¿no? Pero lo muestro en mi forma de vivir. Que venga el desprecio, que venga la burla, que venga lo que sea, pero cuando lo muestro, ahora la pregunta es, ¿lo muestro a Cristo? Porque eso es lo que quiere ver, necesita ver el mundo. Eso es lo que se necesita mostrar. ¿Se nota que paso tiempo con Él? ¿Se nota que realmente soy un hijo de Dios? ¿O para enterarme de eso hay que excavar, hay que agarrar una pala de punta y empezar a cavar para ver si hay un cristiano ahí adentro? ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Cómo es que estamos viviendo? Es mi primer deseo de esta mañana que salgamos de Nazaret, que salgamos de ahí, que salgamos de ese lugar olvidado, de ese lugar escondido. Nazaret después se volvió hiper famoso, justamente por la historia del Nuevo Testamento. Viven miles de personas, pero en ese momento era un lugar escondido. Yo me pregunto si nosotros como cristianos seguimos escondidos, aunque tenga que dejar mi forma de hablar, mi mal comportamiento, quizás mi mala forma de trabajar, mi forma de amar. ¿Es la que dice la Biblia o es la que a mí se me ocurre o la que aprendí? Con el fin de cumplir los objetivos primarios de la voluntad de Dios, que es ir y hacer discípulos, es ir y predicar el Evangelio. Te leo otro pasaje. 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros, peregrinos, que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es claro el Señor. Debo mostrar a Cristo. Debo salir de aquel lugar olvidado, escondido. Debo dejar de esconder lo que soy. Debo aceptar lo que soy. Soy pueblo de Dios, soy el Hijo de Dios. Y salir al mundo y predicar. Yo sé que lo sabés. Yo sé que lo sabés. Yo sé que lo sabés. Y esto es importante de entender, y es importante que yo tome esto y entienda que el Señor, junto con los propósitos de Dios, venía el oprobio, la burla y lo que sea, y agarrarlo también. Es parte del plan.
Pero muchas veces nos quedamos escondidos, o no, sí, yo voy a la iglesia y yo opino esto, y la política esto, y mi convicción, pero no le mostramos a Jesús, no le mostramos lo que realmente necesitan. Entendiendo esto como primera cosa, que debo obedecer a Dios en esto y mostrar al Señor Jesús, a pesar de lo que piensen los demás, a pesar del prejuicio, a pesar de lo que sea, puedo acercarme a Mateo 4 y ver este pasaje. Ya terminamos, vamos rapidito. Jesús, cuando oye que Juan está preso, va a ir a Galilea y ahí va a comenzar su ministerio público, ¿sí? Ahora, Mateo en el versículo 14 va a decir lo mismo que ya veníamos viendo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, y va a hablar de Galilea. Miren, yo te leo algunas cositas de Galilea. Era una región hermosa, súper fructífera, de gente honrosa, trabajadora. Dicen que se preocupaban más por el honor que por el dinero. Creen que en Galilea, opinan algunos, aproximadamente había 3 millones de habitantes. Se dice que es poco posible concebir una región más fértil y hermosa que Galilea. Los rabinos se refieren al aceite fluyendo como un río y dicen que es más fácil criar una plantación de olivos que un niño en Judea. Esas eran frases que se conocían acerca de Galilea, ¿sí? El mayor desprecio que tenían los judíos y los religiosos de Galilea era desde un punto de vista espiritual, pero la tierra era una cosa hermosa y llena de actividad, ¿sí? La gran carretera atravesaba Galilea. Corazín, célebre por su trigo. Betsaida, casa de peces, ¿sí? Su principal actividad. Magdala, ciudad de tinteros. En tema religioso, justamente, era esto que ellos, los rabinos, despreciaban a Galilea y a sus correligionarios. Eran solamente de Judá. Eran solamente los judíos. De ahí se decía que el que nacía ahí era hebreo de hebreos, ¿no? El que era judío de Judá. Los galileos, no, ellos no van a hacer nada. De Galilea va a salir algo bueno, justamente, es una de las frases de ellos, aunque hay profetas que sí salieron de esa región. Juan 7:52, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. El prejuicio de Natanael contra Nazaret surgió no del orgullo, sino de la humildad. Los judíos despreciaban a los galileos en general. Y Galilea comprendía Issacar, Zabulón, Neftalí y Aser. Esas eran las regiones que comprendía Galilea. Miren, vamos a Isaías 9. Yo quiero explayar un poquito más en esto y terminamos. Isaías 9. Ahí es donde se encuentra justamente la profecía. Mirá lo que dice el versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en los tiempos que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en los días de Madián. Volvemos a Mateo 4. Galilea, como yo te decía, era un lugar hermoso. Recursos, gente honesta, trabajadora. Era despreciada por los judíos, seguramente escaseaba la palabra. Galilea era una región, pero la Biblia va a decir que Galilea era una región totalmente sumida en la oscuridad. Vos cuando ves Galilea, ¿vos pensabas en esto? Cuando ves al Señor haciendo milagros, que Galilea era un lugar totalmente atacado por todo, por el mismo Satanás. ¿Leíste alguna vez los evangelios y te diste cuenta que la mayoría de los milagros pasan ahí? ¿No? El Señor va a recorrer toda Galilea y va a predicar. El Señor apenas llega y se entera de Galilea y se cumple la profecía que va a decir Mateo. El versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor va a comenzar su ministerio en aquel lugar, ahí.
Mirá, los milagros que suceden ahí. Bueno, las bodas de Caná, el agua en vino, la pesca milagrosa, sana leprosos, un montón de discapacidades, endemoniados, resurrecciones, calma tempestades. Todo eso pasaba en ese lugar. Si tuviésemos quizás la óptica de Dios para ver cosas que no podríamos ver, quizás cuando nos acercamos y miramos Galilea, se viese una tremenda oscuridad, totalmente oscuro. No sé si me explico. Como Dios veía ese lugar, era un lugar totalmente oscuro. Quizás era común que estaban endemoniados. ¿Viste? No, y traigo a mi hijo que está endemoniado, no lo podemos sacar. Digamos, lo que ellos esperaban no era a ver si había algún endemoniado, era sacar que se vayan. Que se vayan, era normal a la gente lidiar con esas cosas, ¿no? Ni hablar del corazón duro, ni hablar de los problemas físicos que las personas tenían. Ahí van a suceder un montón de milagros. Y hay más milagros todavía. Por ejemplo, el Sermón del Monte es uno de los más grandes milagros que podemos ver en Galilea. O la palabra de Dios no es un milagro para nosotros. ¿Querés ver más milagros? Los discípulos son de Galilea. De aquel lugar sumido, hundido en la oscuridad. Mirá los orígenes de los discípulos. 11 de ellos opinan que eran galileos, aunque algunos también vivían en Jerusalén. Y había uno que no era galileo, que era Judas. Pero ¿qué es lo que necesitaba Galilea? ¿Qué es lo que necesitaba esa región? Necesitaba a Jesús de Nazaret. No sé si me explico. Necesitaba al Señor. El Señor va a predicar a todas las aldeas. Él va a anunciarse, Él se va a mostrar. Y es verdad, un montón de incredulidad. Él a algunas le va a decir, si se hubiesen hecho las señales y las cosas, Sodoma y Gomorra todavía estaría en pie. A las ciudades que Él fue y le hizo todo y no creyeron, ¿no? Pero es lo que más necesitaba Galilea, necesitaba a Jesús de Nazaret. Ahora, si yo miro todas las cosas que el Señor solucionó en Galilea, ¿no? Ponele que me pongo a ver, solucionó esto, y lo empiezo a ver en Rosario, ¿no? Digo, bueno, vamos a tratar de ver si se parece. Me parece que Rosario se parece mucho a Galilea. Busca las cosas, ¿no? Hermoso, habitado, hay gente muy trabajadora, lo que sea. ¿Tiene similitudes? Ahora, ¿hay necesidad? ¿Hay oscuridad? ¿No te parece? Mira el barrio, mira la cuadra, mira la familia. Y quizás aunque no encontremos similitudes, sí no podemos negar y es inexcusable que debemos reconocer que lo que necesitan es a Jesús de Nazaret. Necesitan al Señor. Se necesita el Señor. Se necesita. A veces me preocupo de que estemos insensibles con respecto a esto, queridos hermanos. Queremos mostrarnos nosotros, nos gusta mostrarnos nosotros, ¿no? Y yo soy así, yo hice esto, yo antes hacía esto, yo dejé esto, ¿no? Gracias a Jesús, gracias. Y hablamos de nosotros, ¿viste? Como que hay una especie de orgullo en caretearnos muchas veces. No, yo no sabés lo que perdoné, yo pago todos los impuestos, yo no falto nunca al laburo. Y nos jactamos muchas veces de cosas que el mundo nos pasa el trapo, pero nos pasan el trapo. Yo, gracias a Jesús, que no digo que no es mal, pero quiero cerrar la idea, yo perdoné esto, perdoné lo otro, y vos después te encontrás con personas que perdonan cosas que no son del Señor. Cosas que vivieron, cosas... El problema es que nosotros nos jactamos de esas cosas. Y nos presentamos nosotros cuando tenemos que presentar al Señor. Tenemos que presentar al Señor Jesús. Tenemos que mostrarle a Él necesitan. No necesitan un Marcos cristiano, necesitan a Jesús. Necesitan que el Marcos cristiano presente a Jesús. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo hablando en un montón de cosas? Y sabemos, porque yo sé que lo sabemos. Sabemos que tenemos que hablar de Él. Sabemos que a nuestros clientes, a nuestros compañeros de trabajo, lo tenemos que hacer. Tenemos que orar por eso. La otra vez hablábamos los jóvenes, ¿no? El Señor dice, buscad, pedid, llamad, ¿no? Y si es conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el Señor no quiere que las personas sean salvas. Pregunto para que mi familia sea salva. Le ruego al Señor por mi familia que sea salva. Le ruego para a mis compañeros de trabajo exponerle el Evangelio. ¿Le pido por eso al Señor? No sé si me explico. A veces parece ser que con la evidencia que nos da la Biblia
No es que no puedo, no es que soy vergonzoso, es que no quiero. Es que no quiero. Y quizás es uno de los pecados más grandes que muchos tenemos que resolver en nuestra vida. Debemos darnos cuenta de lo importante que es presentar a Jesús, de presentarlo a Él. Yo, querido hermano, te quería dar el desafío que el Señor me dio a mí, de ponerme a predicar. ¿Qué otra cosa? Dale, Marco, mostrame a mí en tu forma de vivir, en tu forma de actuar. Mostrá que yo soy el que hago la obra. Mostrá a Jesús con tu forma de vivir, pero también con tu forma de hablar. Presentá al Señor, presentalo acá. ¿Sabés lo que Él quiere? Él murió por vos. Él es el Salvador. Él hizo esto en mí, Él me salvó. Lo hacemos, queridos hermanos. Yo quería darte el desafío, quizás el primer y gran desafío, de predicar el Evangelio. De predicar el Evangelio. ¿Querés ponerte, todavía no te pusiste metas para el 2021? Ponete metas evangelísticas. No esperes a traerlo a la iglesia y que... No, hacete cargo. Yo me tengo que hacer cargo. El llamado es para mí. Después el Señor usará los dones y los métodos para restaurar y discipular, pero yo tengo que hacerme cargo. Tenés que hacerte cargo, hermano. Yo te quiero desafiar y te quiero invitar a que prediques el Evangelio, a que prediques el Evangelio, a que nos hagamos cargo de esto que el Señor quiere, pero tenemos que empezar a ver las cosas diferentes, ¿sí? Recordar y reconocer que nos podemos enfrentar a diferentes cosas, ¿no? Algunos aceptarán, otros se burlarán y otros, ¿por qué no?, se violentarán. ¿Por qué no? Pero debemos hacerlo. Y otra es ver la ciudad, el barrio, la cuadra, como un campo misionero, como un objetivo del amor de Dios. Vos podés ver a tu vecino, nada, mi vecino está re loco. Pero capaz que en realidad, miralo desde otra óptica. Mi vecino necesita al Señor. Así es simple, simple. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Padre, estamos delante de tu presencia y sabés, Padre, que no te podemos esconder nada. Sabemos que vos ves todo. Y Padre, vos sabés cómo estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Y Padre, vos sabés si estamos cumpliendo o no la gran misión. Si estamos predicando el Evangelio, si estamos haciendo realmente lo importante. Haciendo discípulos, mostrando la persona de Cristo. Pero Padre, te ruego que nos ayudes a hacer la misión que vos nos has encomendado, a continuar aquello que el Señor inició hace tanto tiempo y nos encomendó, de ir y hacer discípulos a las naciones. Padre, entender que desde el lugar que vos nos has puesto, desde el lugar que estamos, que quizás elegimos, pero has puesto personas alrededor nuestro para que puedan escuchar el Evangelio, la buena noticia, que nosotros podamos mostrar a nuestro Salvador. Y Padre, ayúdanos a ser obedientes con respecto a esto, a hacernos cargo. Padre, gracias porque podemos ver la persona del Señor y Padre, vos lo has humillado, Él se ha humillado hasta lo sumo. Cualquier persona que lo veía o que escuchaba de Él, al analizar, al pensar, al tratar de sacar conclusiones, no iba a ver nada bueno. Padre, muchas veces es así con nosotros. Pero cuando el Señor hablaba, cuando el Señor enseñaba, todos se maravillaban. Padre, que podamos aprovechar nuestras palabras para presentar al Señor Jesucristo. Padre, te rogamos por tu obra y te rogamos que nos des oportunidades de seguir haciendo esto. Padre, gracias por todas las cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.